todo, Bruno Galván, de Volkswagen, nos va... Bueno, de Volkswagen. Volkswagen Group España Distribución. Se presenta él mismo. ¿Por qué es un case history muy interesante? Porque, claro, yo siempre los miro todo, ¿no? Porque es una forma de abordar el Master Data, pero de una forma muy peculiar. Y entonces, como case history me gustó mucho y poco más. Quiero decir, ¿cómo quiero dejarte todo el espacio a ti? Te dejo para que... Gracias por estar aquí, es motivo de orgullo tenerte aquí y, bueno, seguro que vamos a disfrutar. Muchas gracias. Vale. Bien, pues bueno, agradecer a Miquel la introducción. Como comentaba, yo ahora vamos con mi presentación sobre la gestión de los datos maestros, en este caso, en mi empresa. ¿De acuerdo? Mi nombre es Bruno Galván, soy IT Data Project Manager en Volkswagen Group España Distribución, como ha dicho Miquel. Y bien, respecto a los datos maestros, podríamos titular mi presentación. ¿Cómo? ¿Sí? Vale. Sobre el estado actual y la evolución de estos datos maestros en Volkswagen Group España Distribución. ¿De acuerdo? Pero concretamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Bien, pues he estructurado la presentación en 3 secciones distintas. ¿De acuerdo? La primera de todas, y la que nos ocupará el mayor grueso de esta presentación, es explicar el estado actual que tenemos en mi empresa, tanto los motivos que nos llevaron a tomar ciertas decisiones, como la implementación que se acabó realizando y qué es lo que tenemos a día de hoy. También pasaremos a comentar una serie de motivos que a día de hoy nos han llevado a tener que hacer un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento respecto a lo que en su día habíamos decidido. Y para finalizar, veremos, debido a este cambio de paradigma, a través de una pequeña ventana, miraremos hacia el futuro y veremos lo que hemos decidido en mi empresa. ¿De acuerdo? Pues bien, empecemos, por supuesto, como he comentado, con el estado actual. Para comentar el estado actual, tenemos que nombrar una palabra que escucharéis mucho en esta presentación, que es ClimaPro. ¿De acuerdo? ¿Y qué es ClimaPro? ClimaPro, como podéis ver, es la base de una solución global de análisis y reporting para nuestros clientes. Ahora bien, ¿es solo para nuestros clientes? No, la respuesta es que no. ¿De acuerdo? O sea, no solo se centra en la información del cliente, sino que hay mucha más información. Hay mucha más información porque ClimaPro es el data warehouse corporativo que se construye en Volkswagen Group España Distribución. Por tanto, no solo hay datos maestros, como podéis deducir, sino que hay mucha más información. Y como data warehouse corporativo que se implementó en su día, perseguía una serie de objetivos. Objetivos que podemos resumir, los que veremos a continuación. El primero de ellos es crear una visión 360 del cliente. ¿De acuerdo? Adicionalmente, también queríamos integrar 54 fuentes distintas de información y poder consumir sus datos para su análisis en el menor tiempo posible. Comentar que, por supuesto, queríamos en el menor tiempo posible, pero no era necesario que fuera en real time. ¿De acuerdo? Adicionalmente a esto, también era necesario, por el legacy que se había visto de anteriores, en toda la época anterior de los datos, que necesitábamos aumentar el nivel de data quality de estos datos. Entonces, queríamos que nuestro nuevo data warehouse tuviera un alto nivel de data quality. Adicionalmente, también teníamos la necesidad de integrar distintos sistemas o aplicaciones para que pudieran consumir toda esta información que teníamos integrada o que tendríamos integrada en ClimaPro. Y, por supuesto, estamos hablando de la implementación de todo el data warehouse de Volkswagen Group España Distribución. Por tanto, como podréis imaginar, no era un proyecto pequeño, ni lo fue. Entonces, por supuesto, un punto que teníamos que garantizar era la escalabilidad de esa solución. Debido a la inversión y al esfuerzo que había que dedicar, estas decisiones, estos productos y estas acciones tenían que ser garantizables de cara al futuro. ¿De acuerdo? Entonces, bien, todo esto estaba acompañado de una serie de motivos o de motivaciones que en su día se encontraron. ¿De acuerdo? Primero tenemos que trasladarnos hasta el momento en el que este data warehouse se implementó. ¿Qué momento era? 2015. ¿De acuerdo? Este data warehouse se implementó en 2015 y, por tanto, la madurez tecnológica no era ni mucho menos la que tenemos a día de hoy. Ya sabéis que la tecnología avanza muy rápido y, por tanto, el mundo del 2015 con el mundo actual, por supuesto, hay similitudes. Tenemos productos que estaban y están ahora,
Pero también tenemos la madurez de productos muy conocidos y están en boga, que en aquel momento no lo eran. ¿De acuerdo? Adicionalmente a esto, también tenemos que decir que las necesidades básicas de este nuevo Data Warehouse, las hemos comentado en el slide anterior, eran tener una visión 360 del cliente, tener un alto nivel de Data Quality y permitir a los sistemas y aplicaciones aprovechar esta información. ¿De acuerdo? Adicionalmente a esto, como puede ser también, tenemos que tener en cuenta un producto que está en el mercado y que estaba en el mercado, como era Informática Data Quality, y también los servicios que ofrecía y ofrece este producto. Todo esto, como he dicho, llevó a tomar una serie de decisiones que ahora explicaré. Y, por supuesto, también teníamos que pensar en la inversión. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho, es el Data Warehouse completo, era un proyecto grande y la inversión también era grande. Por tanto, había que tener muy claro lo que necesitábamos para eficienciar este gasto y esta inversión. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta todo esto, se llegó a decidir la arquitectura que se va a utilizar para implementar este proyecto. Entonces, ahora os la enseñaré. No entraremos en mucho detalle, pero para que la conozcáis, es la que podemos ver a continuación. Y, como he dicho, sin entrar en mucho detalle, iremos desde la parte izquierda, que son una representación de las distintas fuentes de información que se integran en nuestro Data Warehouse y cómo mediante Informática Power Center e Informática Data Quality, lo podéis ver ahí, las versiones que tenemos, acaban escribiendo en una base de datos que es lo que es propiamente ClimaPro. ¿De acuerdo? Esta base de datos es una base de datos Oracle en unos servidores ODA y, por supuesto, también tenemos un servidor de reporting, ¿de acuerdo? Donde tenemos instalado nuestra herramienta de reporting corporativa, como es ClickSense, que nos permite consumir y analizar esta información. Adicionalmente, como punto a comentar brevemente, que luego profundizaremos un poquito más, es decir, que desde el servidor de Data Quality aprovechamos una de las funcionalidades que este producto nos ofrece y es la exposición de servicios web, ¿de acuerdo? Luego hablaremos un poquito más sobre esto, pero que sepáis que se decidió que se iban a exponer algunos servicios web desde Data Quality. Bien, entonces hemos hablado de la arquitectura, de físicamente los componentes y las herramientas que tenemos. Ahora bien, dentro de un Data Warehouse, como bien sabéis, hay que modelar esta información y hay que estructurarla. No entraremos a nivel de detalle de cada modelo de datos, pero sí explicaremos las capas de información que tenemos en nuestra Data Warehouse, que son las siguientes. Seguramente conocidas ya por muchos de vosotros, porque quizá lo tenéis también en vuestras empresas. Tenemos 3 capas de información. Las capas son la capa de staging, la capa de ODS y la capa superior, la capa DIM. Ahora haremos algunos comentarios acerca de cada una de ellas para que comprendáis lo que se llegó a implementar. Es lo que utilizamos a día de hoy. A día de hoy seguimos utilizando y, por supuesto, manteniendo. ¿De acuerdo? En la capa de staging, lo primero que tenemos es la integración de estas 54 fuentes de información. Estas distintas fuentes de información, como podéis deducir, nos envían estos datos de maneras muy heterogéneas, desde bases de datos, ficheros planos, Excel, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto se integra y se recoge en la capa de staging, que es el primer punto de contacto del mundo exterior, digámoslo así, con nuestro ClimaPro, con nuestro Data Warehouse. Adicionalmente, creo que sepáis que tenemos unos 70 procesos diarios con Informática Power Center que cada día se ejecutan en esta capa, en la capa de staging. Y aquí me gustaría comentar esto en concreto. Fijaros que aquí estamos hablando de Informática Power Center, cuando antes, en la slide de arquitectura, hemos dicho que tenemos tanto Informática Power Center como Informática Data Quality. Bien, en este punto, en esta capa de staging, aún no entra en juego Informática Data Quality. Explicaré por qué en la siguiente capa. Pero en esta capa de staging solo entra en juego Informática Power Center, que es quien ejecuta todos estos procesos. ¿De acuerdo? Adicionalmente, también tenemos un sistema potente de controles de carga, ¿de acuerdo? Que son sistemas de mensajes automáticos que nos permiten identificar desde si una fuente ha cargado mal, desde si un proceso no ha finalizado correctamente. Todo este tipo de control para una posterior monitorización, ¿de acuerdo? Esto también se hace en nuestra capa de staging. También comentar, aquí llega toda la información y se carga toda la información sin apenas tratamiento. Es casi la información
transaccional, ¿de acuerdo? Entonces disponemos de todo el histórico de datos y lo almacenamos. Lo almacenamos, por supuesto, a propósito. O sea, toda la profundidad histórica de todos los datos que hemos ido recibiendo la almacenamos en esta capa. Y la almacenamos en esta capa por varios motivos. El primero de todos ellos, como podéis imaginar, es por trazabilidad. Pero el segundo, y no menos importante, es para ser capaces de lo típico que pensamos que nunca pasa, nunca va a pasar una catástrofe, nunca va a haber un borrado de una base de datos, lo que sea. Esto, almacenar toda esta información nos permite, si sucediera un disaster recovery, si tuviéramos que hacerlo, volver a calcular todo ClimaPro. Lo podríamos hacer porque disponemos de esta información, ¿de acuerdo? Y también, como último punto a comentar en esta capa, tenemos una sincronización diaria con las fuentes de información. Este punto, quiero que los conozcáis y lo quería compartir con vosotros porque tenemos una comunicación con las fuentes de información en muchos casos que, por ejemplo, lo que hacemos es decir desde cuál es la última información que hemos recibido para esta fuente de datos. ¿Esto por qué? Imaginaros que una fuente de datos no me ha enviado información durante la última semana. Pues yo le diré a esa fuente de datos que el último dato cargado que tengo es de hace una semana. ¿Para qué? Para que la fuente lo sepa y me envíe todo el incremental desde esa fecha. ¿De acuerdo? Entonces, con esto pasaríamos a lo que es la siguiente capa de información. Por tanto, la capa de ODS, o Operational Data Store. En esta capa de información ya es cuando entran procesos, digamos, un poco más complejos. El primero de todos ellos es la normalización, porque aquí aplicamos una serie de estándares definidos para homogeneizar cómo almacenamos esta información. Datos numéricos, formatos de fecha, etcétera. Hemos dicho antes que tenemos 54 fuentes distintas de información y lo que queremos hacer es construir un data warehouse. Por tanto, tenemos que homogeneizar esta información y de ahí la normalización que hacemos en esta capa. ¿De acuerdo? Luego también el enriquecimiento que le damos a los datos que recibimos. ¿Cómo se hace este enriquecimiento? Pues bien, a través de algoritmos de data cleansing, ¿de acuerdo? De algoritmos sencillos de data cleansing y también, y muy importante, gracias a la aportación de valor que nos permitió hacer el conocimiento del sector de la automoción que hubo cuando se hizo este proyecto. ¿Y por qué digo que hubo? Porque este proyecto no solo se hizo desde el área de IT, sino que se involucró muchísimo a distintas áreas de negocio de las 4 marcas que están presentes en nuestra compañía. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos permite añadir información y aportar valor incorporando nuevos datos y nueva información a nuestro data warehouse. Por supuesto, una parte muy importante, como hemos dicho antes, ya que era una de las necesidades básicas, era que queríamos aumentar el nivel de calidad de esta información. Por tanto, tenemos que ejecutar distintos procesos de data cleansing para limpiar estos datos sucios, ¿de acuerdo? Y transformarlos en algo con más calidad y más valor. Pues para que os hagáis una idea, a día de hoy tenemos 67 reglas de negocio que vigilan y aumentan y garantizan la calidad de esta información. Adicionalmente, como diferencia con la capa de staging, en la capa de ODS siempre tenemos disponible la última foto de cada información transaccional. Hemos comentado antes que en la capa de staging teníamos toda la profundidad histórica, si recordáis. En la capa de ODS simplemente tenemos la última imagen para cada dato transaccional. ¿De acuerdo? Y aquí, a diferencia de la capa de staging, que teníamos unos 70 procesos diarios que se ejecutaban, en esta capa hay más procesos, tenemos más lógica también aplicada y por tanto el número de procesos es mayor, concretamente son 91. Y aquí sí, importante, hemos hablado de enriquecimiento de los datos, data cleansing. Todo esto no se hace con Power Center, se hace con ambos, con Power Center y con Data Quality. En esta capa, en la capa de ODS, se ejecutan procesos que algunos están realizados con Power Center y otros están realizados con Data Quality. Digamos que aprovechamos Data Quality para su propio funcionamiento nativo, que como bien dice el nombre, ¿no? Aumentar la calidad de los datos y controlarla. Entonces, bien, tenemos la capa de staging, que ya lo hemos explicado, la capa de ODS. Nos falta la última capa, la capa superior o la capa DIM, que la introduciré como la capa en la que tenemos la lógica más complicada de todo el ClimaPro. ¿Por qué digo esto? Por un punto en concreto. Realmente algunos quizá ya lo habéis deducido viendo el dibujo. Es este de aquí. Es la consolidación.
¿De acuerdo? La consolidación, en este caso, es el resultado, sí, de un proceso de negocio, pero que persigue obtener un único registro para cada persona y para cada vehículo. Este proceso es el más complejo que tenemos en todo nuestro Data Warehouse. Una consolidación, tanto a nivel de persona como a nivel de vehículo. Y por tanto, tenemos el Golden Record persona y el Golden Record de vehículo. ¿De acuerdo? Pero también tenemos en esta capa toda la profundidad histórica de las relaciones entre las personas consolidadas y los vehículos consolidados. En todo momento tenemos qué relación tuvo una persona con un vehículo independientemente del momento de tiempo. ¿De acuerdo? Aquí también comentar, ya para que lo sepáis, antes hablaba un compañero en otra ponencia de que tenía 2 niveles de consolidación. Nosotros también tenemos 2 niveles de consolidación en la capa de personas. Una consolidación a nivel de importador, digamos a nivel de Volkswagen Group España Distribución, con todos los datos que tenemos disponibles, para generar un único registro por cada persona. Pero también tenemos una consolidación a nivel concesionario, a nivel dealer. El motivo de esto es básicamente por temas legales. Si se quiere hacer alguna acción desde el punto de vista de un concesionario, lo sabréis los que tengáis claro con la regulación, el concesionario no puede utilizar datos que no han sido recolectados por él mismo. Entonces, hace falta que tengamos una consolidación a nivel concesionario para ponerla al servicio de ellos por si quieren hacer alguna acción. ¿De acuerdo? Y también comentar, antes hemos visto que teníamos 91 procesos en la capa de DS y aquí en la capa DIM, donde tenemos los más complejos, como he comentado, tenemos unos 30 procesos, donde también, por supuesto, utilizamos Power Center y utilizamos Data Quality. Pero un apunte en este caso. Hemos dicho que teníamos el proceso más complicado de todo ClimaPro, que es la consolidación. La consolidación, alguien se puede preguntar, bueno, pues haréis con Power Center quizá, Data Quality quizá, bueno, ya lo he puesto aquí a posta, a propósito para comentaros que la consolidación en ClimaPro se realiza con Data Quality. Por eso, cuando os hablaba de los motivos que nos llevaron a tomar esas decisiones, os he dicho las funcionalidades que nos ofrecía un producto como Informática Data Quality. ¿Por qué? Porque Data Quality, como también incluso comentaba un poco Miguel en la introducción, no es un producto que tenga como objetivo consolidar registros. ¿De acuerdo? No es el producto diseñado específicamente para ello, pero permite hacerlo. Se puede hacer. En ClimaPro hacemos la consolidación con Data Quality. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ya hemos explicado las capas de información y hemos explicado que en la capa DIM tenemos nuestro Golden Record. Y este Golden Record, de hecho, es el mayor beneficio de ClimaPro para las áreas de negocio. ¿Por qué? Podéis leer, ¿no? Permite mejorar e incrementar la relación con el Grupo España de Distribución con el cliente. Entonces, todo esto a través del Golden Record de personas, vehículos y relaciones, como hemos comentado. Voy a acelerar un poquito el ritmo porque ya me he comentado que me queda poco tiempo. Entonces, esto respecto al estado actual. Ya hemos explicado el estado actual y lo que tenemos a día de hoy pues, en Grupo España de Distribución. Pero como os he adelantado antes, hay una serie de motivos que nos han hecho plantearnos un cambio de paradigma. ¿Cuáles son estos motivos? Que podéis ver aquí. En primer lugar, estamos en 2021, por supuesto. Como sabéis, la madurez tecnológica, como he dicho al principio, es muy distinta a la que había en 2015. La tecnología avanza muy rápido. Adicionalmente, queremos añadir transparencia y participación de las áreas de negocio en nuestro daily business de todo nuestro Data Warehouse. ¿Y por qué digo esto? Si os fijáis, cuando os he explicado el estado actual, no os he nombrado en ningún momento figuras de remediación, de steward, etcétera. Esto queremos habilitar a que negocio pueda realizarlo. ¿De acuerdo? Además de esto, también tenemos que pensar, otra vez, en la escalabilidad hacia el futuro. ¿Por qué? Porque, como os he comentado, estamos utilizando un producto como es Informática Data Quality para algo para lo que no está diseñado. Entonces, esto puede llegar a traer problemas. Y no solo es que puede llegar a traer algún problema, sino es que a día de hoy ya hemos visto algún problema. Y eso es el último punto. Que actualmente ClimaPro ya no está cubriendo las necesidades que a día de hoy tenemos. ¿Necesidades? ¿Cuáles son?
Principalmente el auge del mundo online. Cuando digo mundo online me refiero tanto a aplicaciones, páginas web, portales, etcétera. ¿Por qué? Porque el usuario del mundo online está acostumbrado a la inmediatez. Nosotros, cuando nos damos de alta y creamos una cuenta de Google, Google seguro tiene también su consolidado de personas. Pero ¿acaso tenemos que esperar unas horas o a la mañana siguiente para poder hacer acciones? No, es inmediato. Por tanto, el usuario espera lo mismo en todos los sistemas online. Por lo tanto, esto es algo que a día de hoy no podemos cubrir con ClimaPro, porque como os he dicho, ClimaPro no es real time. Es lo más rápido que puede, pero no es a tiempo real. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que ya el Daily Business nos ha permitido ver ciertas casuísticas de nuestro ClimaPro actual que queremos revisar. Por ejemplo, queremos revisar ciertas reglas de match porque la consolidación del ClimaPro actual no es perfecta. ¿De acuerdo? Y además, tenemos una asignación de códigos identificadores para cada persona y cada vehículo consolidado. Y Data Quality, al no estar diseñado específicamente para esto, no garantiza que estos códigos no muten. Pueden variar y de hecho varían. Y eso es un problema para aplicaciones que consumen estos datos, como en nuestro caso puede ser Salesforce. ¿De acuerdo? Para acabar todo esto, provoca que tengamos que hacer un pensamiento y tomar una decisión. Esa decisión puede tener dos vertientes. Podemos plantearnos de nuevo todo ClimaPro, hacer un nuevo Data Warehouse corporativo, que quizás estéis de acuerdo conmigo, es quizá excesivo, o podemos optar por la solución que hemos adoptado, que es, como veis en pantalla, implementar un MDM. Implementar una herramienta que sí que está diseñada para gestionar estos datos maestros y estas consolidaciones. Por tanto, lo que haremos será quitarle el peso de todos estos datos maestros a ClimaPro, que seguirá existiendo, pero acompañado de MDM. Es decir, ClimaPro se hablará con el nuevo MDM que vamos a implementar, que de hecho esperamos iniciar el proyecto en lo que queda de año. Qué bien, espero que os haya resultado interesante esta explicación de la experiencia. Y muchísimas gracias a todos. A ver, como dije, yo cuando vi la presentación aluciné, ¿vale? Entonces, bueno, te hago dono de un libro. Bueno, ya que hemos estado hablando de Master Data, pues el libro de Scott Taylor, que es Your Data Story, que es reconocido, y bueno, una camiseta del evento, que espero tú puedas lucir en Data We Trust. Y bueno, agradecer también a Tony que ha permitido que Bruno esté aquí con nosotros hoy. Y bueno, chicos, nos toca otra dinámica de grupo ahora.